Y vino a él, los resplandecientes tentáculos solares que iluminaban la cara de aquel sujeto y los militares a la redonda con un matiz tan amarillento como el mismo sol. Caen implacables, decididos a iluminar el vasto cielo azul de Texas, que parece una inmensa cúpula de cristal que los encierra en una burbuja de calor y polvo. El asfalto, por otro lado, se vuelve un espejo que refleja el calor y genera anomalías que a la vista lejana se confundirían con un gran charco de agua en medio de la desértica carretera fronteriza. Los uniformes de camuflaje se pegan a la carne, y a más de uno de los presentes, aunque estando perfectamente capacitados para esas condiciones y peores, están al borde de sufrir un golpe de calor. Aunado a eso, la tensión contrastante de cada uno de los presentes se plasmaba profundamente en la inexistente interacción. Ninguno parecía llevarse bien, obligados únicamente a conversar por obligación, educación y labor. ¿Esto qué es? Terminó de arrastrar la última barricada de cemento por el filo de la carretera, con la respiración entrecortada y las venas del cuerpo sobresaltadas por la falta de oxígeno. Veía con incredulidad las barricadas de concreto que había levantado a lo largo de la vía. Las habían formado con cemento nuevo, en una formación precisa y recta, para impedir el paso de cualquier vehículo, y las enormes carpas de tela que alzaron a los costados de la enorme carretera, para instalar al segundo pelotón médico. No era un simple control de tráfico, era algo más, una contención tal vez. La realidad era que la docena de militares que habían sido enviados ahí, fueron sin siquiera una razón bien fundamentada. Las Fuerzas Armadas hicieron el preparativo de un festín más grande, el banquete del postre mayor. Al costado izquierdo, muy al filo de los cultivos secos y ruinosos de maíz, la cabaña con el cartel de bienvenida más pobre, del señor Masón, fue acordonada e intervenida por la SEAP, un reemplazo directo de las Fuerzas Armadas que se había hecho de poder y que presumía ser más efectivo que los mismos militares. Era una cabaña modesta, de madera y techo de zinc, rodeada de un cerco de alambre de púas y un pequeño huerto de verduras. En el porche, una mecedora vacía se balanceaba con el viento, como si esperara el regreso de su dueño. ¿Qué carajos es esto? Dejó caer una de las bolsas de cemento detrás de la barricada. Como síntoma, la bolsa estornudó polvo, arruinando el perfecto patrón de matices cafés y verdes del uniforme. Finalmente, el líder del pelotón, Tony, le contestó. Esto, Marco, es una granja normal. Le dijo con voz ronca y seca, una voz profunda que expresaba años de vida perdidos. Lo había dicho, poniéndole una de sus manos repleta de callos sobre el hombro que incluso atravesaban filos de la tela y que a la fricción raspaba. Por detrás de Marco, le sostuvo el mentón con la mano y le dirigió la vista a la granja. Ya lo ves. Dios mío, me asustaste. La tensión se rompió como un hilo que se quema con el roce. Tony soltó una carcajada, dejó de apretar su mano contra la cara de Marco y se alejó un poco. Oye Tony, ya que estamos. ¿Qué diablos hacen aquí los de la CEAP? Esos malditos están saliendo hasta de debajo de las piedras. Los de la SEAP son unos desgraciados, de primera categoría. Están aquí por el señor Masón, que al parecer se puso malo en su casa. Qué mal, es un buen tipo. ¿Qué le pasa al viejo? Lupe González, más conocido como el señor Masón, fue un exmilitar de primera clase. Duro como una roca, de esos que no se amedrentan ni con una bala en la frente. Pues, para que los de la SEAP vengan arrastrándose con el rabo entre las piernas, algo grave. Alcancé a hablar con su mujer, Melanie. Me contó que después de su viaje a Nueva York de unas semanas, se enfermó, fiebre, gripe, irritación en los ojos y vértigo de vez en cuando. De esas cosas que se curan con un caldo de gallina y un buen jarabe. Pero ya sabes, Marco, en estos tiempos, cualquier síntoma es motivo de investigación o sospecha. Marco se encogió de hombros, giró en su sitio, como buscando las palabras adecuadas para decir. Hermano, qué mal.
Aunque no creo que sea motivo suficiente para que los de la CEAC se estén abarrotando en la granja como langostas. Siguió Marco, levantó los brazos al aire para estirar los músculos y aliviar la tensión. Como sea. Hizo una breve pausa. Sacó de entre los bolsillos un Marlboro, presionó el filtro con los labios y mordió con los dientes, reventando la bolita de sabor. Sacó un encendedor barato con el que prendió el tabaco, y dio varias caladas antes de seguir la conversación. El humo se mezcló con el aire caliente, formando una nube gris que le envolvió el rostro. Respecto a eso, es raro. El ejército se está moviendo a toda velocidad, revolotean por la ciudad, patrullan en un montón de camionetas, cierran el paso y la salida de las fronteras, y el nivel de seguridad está aumentando, parcialmente. Mientras los de la CEAP nos reemplazan a paso de hormiga, todo esto sucediendo al mismo tiempo. No sé, hasta mi piel se eriza de solo pensarlo. Johnny cortó la conversación en seco, se alejó unos pasos, dando tumbos y vueltas, de forma irregular y circular, como si estuviera mareado por la nicotina. Apagó el cigarrillo hasta dejarle solo el filtro y lo tiró como un desperdicio más. Sobre él, el sol inmenso se alzaba en lo alto, presente, quemándole la carne. A pesar de la insoportable incomodidad, alzó la vista al cielo, tratando de escrutar más allá, buscar una emoción o algo parecido. Enfrentando a la adversidad, que se revolvía en sus entrañas. Amigo, ¿estás bien? Claro. Marco, hazte un favor. Vete a tu casa y disfruta con tu familia, mañana es tu día libre, muchacho. Gracias, hermano. Igual tú. Ah, una cosa más. Ten cuidado, se acerca una tormenta. En un giro inesperado, un nuevo virus ha surgido en la costa oeste de los Estados Unidos, y su propagación ha dejado a las autoridades perplejas. El virus, aún sin nombre oficial, ha causado estragos en las ciudades y pueblos a lo largo de su ruta. Los síntomas son variados y a menudo inespecíficos: fiebre, fatiga, dificultad para respirar y, en algunos casos, hemorragias inexplicables. Los científicos no han logrado identificar su origen ni su método de transmisión. ¿Es el aire? ¿El agua? ¿El contacto humano? Nadie lo sabe con certeza. Las comunidades están en alerta máxima mientras intentan comprender la naturaleza de esta misteriosa enfermedad. Las fronteras se han cerrado, y los viajes entre los dos estados están restringidos. Los aeropuertos, puertos y carreteras están bajo vigilancia constante. Sin embargo, el virus parece desafiar todas las barreras físicas. El virus, aún sin nombre oficial, ha causado estragos en las ciudades y pueblos a lo largo de su ruta. ¿Es el aire? ¿El agua? ¿El contacto humano? Nadie lo sabe con certeza. Señor, no se lo repetiré de nuevo. La lluvia, torrencial y despiadada, caía sobre el asfalto como un ejército de agujas afiladas. El viento, aullando como un lobo hambriento, arrastraba consigo las nubes grises que se arremolinaban en el cielo, amenazantes y colosales. El concreto, empapado y oscuro, esbozaba enormes charcos que reflejaban la desolación del horizonte. Las fronteras, antes invisibles, ahora eran interceptadas por la milicia. Sus imponentes fusiles y artillería pesada de todo tipo se alineaban detrás de una fortificación improvisada. Dos militares, rígidos como estatuas, se apostaban en cada esquina de la barricada. Desde sus miradores de roble, centraban la vista en el padre de familia que discutía con uno de ellos. El embotellamiento en las salidas era monumental.
Los cofres de los vehículos se asomaban como tortugas ansiosas, queriendo alcanzar la seguridad más allá de la barricada. Ocasionalmente, se empujaban, tratando de cruzar hacia la libertad. Todos aquí estamos en contra. Gritó el padre de familia, su voz era ahogada por la lluvia y la furia. Son unos abusadores de poder. El militar no dijo nada. Con movimientos rápidos y certeros, redujo al señor, quien se estampó el rostro contra el concreto. Se retorcía, desesperado por zafarse, pero la fuerza con la que lo inmovilizaban era superior a cualquier táctica barata. Al final, cedió, y tras una sacudida de golpes con la culata, regresó al interior de su vehículo. Desde el megáfono, un miembro del pelotón comunicó con voz autoritaria. A la ciudadanía se le pide que vuelva a sus hogares, donde estarán más seguros. Por cuestiones de sanidad pública, se ha decretado cuarentena hasta nuevo aviso. El mensaje resonó en el aire, mezclándose con el estruendo de la lluvia y el lamento del viento. En ese instante, la barricada se convirtió en un símbolo de opresión, y el padre de familia, con el rostro magullado y la dignidad herida, sucumbió ante la imponente ley. La estática de la televisión, como un espectro atrapado en su propio limbo, se aferra a la desolada tarde. Parpadea en la penumbra, incapaz de sintonizar canales, su luz titila como un faro en la niebla. La lluvia, con su insistencia monótona, ha comenzado a trazar surcos en la tierra, formando ríos que arrastran la cumbre de la ciudad hacia quién sabe dónde. Sobre el hombre y su mujer, la bombilla desnuda cuelga del techo, tambaleándose como un péndulo desgastado. Su filamento, una línea frágil entre la vida y la oscuridad, parece querer ceder. En retrospectiva, si lo piensas bien, esa luz intermitente simula los rasgos de una guerra. El hombre, con una sonrisa torcida que se desvanece en las arrugas de su rostro, está sentado frente a la pantalla. La estática de la televisión lo atrapa, como un conjuro hipnótico. Tal vez se encuentra medio dormido, medio despierto. Su atuendo es un collage de contradicciones. Una chamarra de cuero con pelaje que evoca la rudeza de los inviernos, jeans oscuros y botas grandes, desgastadas por un uso a diario. Pero es su melena bien cuidada lo que más llama la atención. Tiene entradas, pero luce un peinado profesional, impropio de alguien atrapado en la absurda estática de la pantalla. Su barba rasurada y su perfil afilado sugieren una vida profesional. El tiempo se estira, como un gato perezoso al sol. La mujer, con una sinceridad punzante como el filo de una espada, rompe el silencio. Es algo preocupante, ¿sabes? La hija de los Smith, los vecinos, desapareció hace unas semanas atrás y aún no saben nada de ella. Esta tormenta seguramente la arrastrará a la pobre, o lo que queda de ella. No lo sé, amor. Esta residencia no parece sana ni segura para Lily. Deberías reconsiderar vivir con mis padres en la granja, una vida pacífica, libre de la centricidad de la ciudad. ¿Qué dices? Víctor, ¿me estás escuchando? Replicó molesta, como una ráfaga de viento que amenaza con apagar la frágil luz de la bombilla. Lo siento, estaba delirando. ¿Qué decías, amor? Esta residencia es muy insegura para criar a nuestra niña. Verónica alzó la mirada hacia Víctor, sus ojos oscuros buscando una respuesta que no llegaba. La penumbra de la habitación apenas dejaba entrever los contornos de su rostro, pero el tono de su voz denotaba preocupación. ¿Podrías reconsiderar vivir con nuestros padres en su granja? Víctor, con su cabello revuelto y la barba incipiente, se recostó en el respaldo del sofá. Pero, ¿qué hay de mi trabajo? Dijo, su voz cargada de razón. Vivimos cómodamente en esta casa de 2 pisos. Tenemos un jardín lindo. ¿Quieres cambiarlo por estiércol y bichos? Musitó Verónica, para darle un puñetazo casi imperceptible en el hombro.
La discusión se prolongó unos minutos, intercambios de palabras rápidos, sin llegar a algo en concreto. El miedo suyo era bien justificado. Texas no era seguro por esos lares, y menos ahora con el toque de queda. Es difícil el cambio, entiéndeme. No me gustaría que mi niña estuviera con los salvajes de aquí. ¿Sabes que acá es un punto de pandilleros? Está bien, amor, lo pensaré, sí. Suspiró Víctor, acariciando el dorso de la mano de Verónica. Pero la veterinaria aquí me queda a unas cuantas cuadras y me va excelente. La mujer, que vestía con una falda de flores, agachó la cabeza, algo frustrada por la situación, y se resignó finalmente. El silencio de la noche se cerró sobre ellos como un capullo, y en ese instante, la casa pareció exhalar su propio suspiro. El refrigerador era una caverna vacía que reflejaba la miseria de los días. La tormenta había pasado, pero nadie se había ocupado de reparar los daños que había dejado. Todos vivían en su propio mundo, ignorando los huecos que se habían abierto en las calles. La comunicación se había cortado, y la electricidad solo funcionaba a ratos, como un corazón moribundo. Víctor, con la barba crecida y el pelo revuelto, miraba con angustia el interior del refrigerador. Solo había una salsa y una cerveza. Nada más. La niña lloraba en el regazo de Verónica, inocente del cataclismo que se había desatado afuera. Ella la meció con ternura, tratando de calmar su hambre. Víctor se alejó del refrigerador y lo cerró con un golpe. Se llevó las manos a la cabeza, con una mueca de frustración, y empezó a dar vueltas por la habitación. Pisaba el suelo con fuerza, como si quisiera romperlo. Esto es una mierda. ¿Qué espera el gobierno para hacer algo? ¡Qué estupidez! Murmuró para sí, mientras se ponía las botas en un rincón. ¿A dónde vas, Víctor? Preguntó la mujer, con una voz apagada. Su rostro mostraba el cansancio de las noches en vela. Voy a buscar algo de comer. No podemos seguir así. Víctor, afuera hay disturbios. No quiero que te metas en problemas. Víctor no le hizo caso, y sin decir nada más salió de la habitación y cerró la puerta de un portazo. Verónica no insistió, no le rogó ni le reclamó, sabía que era inútil. Él se puso su chaqueta de cuero y los guantes. Salió de la casa para subirse a su camioneta. Lo suficientemente potente para cargar varias cajas de provisiones. Condujo por la ciudad, que parecía un escenario de guerra. Las calles estaban desiertas, cubiertas de papeles y basura. Las casas estaban vacías, algunas con las puertas abiertas de par en par. Los comercios tenían las vidrieras rotas y los muros pintados con grafitis que anunciaban el caos. Las fronteras estaban colapsadas de coches que intentaban escapar. Una lluvia fina caía sobre la ciudad que se desmoronaba. Todos sabían que algo peor estaba pasando, pero solo se hablaba en susurros, entre los vídeos que circulaban por internet y las familias que huían por caminos secretos. Víctor redujo la velocidad al ver los restos de lo que había sido un perro. Más adelante, había coches en llamas. Algunos encapuchados con máscaras sembraban el desorden en los negocios, armados con bates de béisbol y latas de spray. Marcaban con una cruz las puertas de los lugares saqueados. ¿Qué está pasando aquí? Se preguntó Víctor, que había estado tan aislado del exterior, que no se había enterado de lo mal que estaban las cosas. Con el miedo helándole la espalda, siguió adelante, esquivando a los manifestantes que gritaban y reían. Respiró aliviado al ver que solo tenían bates, pero supuso que eso era lo mismo en todas partes, y le quedaban unos kilómetros antes de llegar al supermercado. Pensó. Si estos sitios están saqueados, el supermercado debe estar igual. Quizá tenga suerte y encuentre unas latas de comida y algo más. Quizá fue un error irme de casa.
Mi mujer y mi hija están indefensas. Aunque las zonas rurales deben estar más tranquilas. Un sudor frío le recorrió la frente como una lágrima de angustia. Al llegar al supermercado, no podía creer lo que veían sus ojos. Frenó el vehículo de golpe, contemplando el caos que reinaba allí dentro. La entrada eléctrica estaba hecha pedazos, la mitad del edificio era un montón de cenizas y los vehículos, o lo que quedaba de ellos, estaban esparcidos por el lugar. Condujo un poco más adentro, buscando un lugar oculto donde estacionarse. Bajó del vehículo y se adentró en el establecimiento. Por dentro, el panorama era aún peor. Una oscuridad densa y opresiva se cernía sobre el ambiente, el aire estaba viciado y un olor a carbón impregnaba cada rincón. Hola. Gritó Víctor, pero en el lugar solo se oyó el eco de su voz. Caminó, pisando las partículas de cristal que crujían bajo sus pies. Encendió la lámpara de su celular y vagó por el sitio, buscando algo que llevarse para su familia. El piso estaba manchado de amarillo, con restos de mayonesa, ketchup, bebidas energéticas y otras cosas indescifrables. Las latas de comida estaban abolladas y rotas, y un líquido espeso y férreo se extendía por el camino. Aquello activó una alarma en su cerebro. Fue como una descarga eléctrica que le detuvo el paso. Se detuvo, tratando de enfocar la vista a su alrededor. La sangre se veía fresca. El líquido carmesí aún conservaba su color rojo y su viscosidad se pegaba a la suela. Hola. ¿Hay alguien ahí? Preguntó, con el miedo reflejado en su voz. Una intuición le decía que no debía seguir caminando, pero por otro lado, su sentido común le impulsaba a dar un paso más. Un murmullo al fondo resonó. No fue como un grito de dolor, ni un llamado de auxilio. Fue más como el sonido de una vaca agonizando. Era en el área de comida, donde un cartel enorme con el logo de una marca de comida rápida lo indicaba. Víctor dio pasos pequeños, casi imperceptibles, avanzó despacio. Tenía miedo, pues podía ser una persona indefensa buscando ayuda. O uno de esos vándalos. Se acercó lentamente, llegando justo a la entrada del área de comida. Aún no veía nada, giraba su cuerpo tratando de escrutar el entorno sin éxito. El horizonte del lugar estaba desolado. Latas destrozadas, bolsas de arroz rasgadas, botellas de agua desparramadas por el suelo, entre otros alimentos que adornaban el establecimiento. Se desplazó, unos cuantos centímetros más adentro, de donde creyó escuchar el susurro. De nuevo, el bramido se hizo presente, esta vez con más fuerza. Sonaba como si alguien estuviera devorando algo. Como si un animal estuviera comiéndose su presa. Detrás del mostrador, logró verlo por fin. Era una persona arrodillada, que se agitaba y producía ese quejido peculiar. Como el de alguien que no podía respirar bien. No era su obligación meterse en el asunto de aquel sujeto tirado. Pero Víctor había estudiado medicina para ayudar a las personas y animales por igual. Valoraba toda vida, a pesar de su carácter fuerte y su indiferencia a los problemas ajenos. Era aquello lo que muchas veces no lo dejó prosperar. Ayudar a gente que ni siquiera lo agradecía. Se acercó, la mano le temblaba como si estuviera en medio de un terremoto de escalas infernales. Sus piernas empezaban a paralizarse y su respiración empezaba a cortarse. Cuando consiguió estar lo suficientemente cerca como para estirar la mano y tocarle el hombro. La persona se volteó. Víctor gritó entonces. Trató de retroceder, pero solo consiguió caerse de espaldas sobre el suelo. Arrojó el celular a unos cuantos metros, dejándose sin visión. No era una persona, sino una cosa, lo que le gritó con una rabia que le envenenaba la voz y le agriaba el aire. Víctor no podía verlo, pero lo olía, y oía los crujidos de su cuerpo podrido retorcerse en la oscuridad espesa. Sus dedos huesudos le rozaron el talón, y le aumentaron la tensión que le pesaba como una losa de hielo en la espalda. Se arrastró por la tierra como una larva, tratando de escapar de las garras de su depredador. Retrocedía, forzaba la vista, pero no podía ver más que sombras. Aquella cosa, criatura, o aberración infernal,
tenía la mitad de la cara devorada por una gangrena mortal. Su carne gris y putrefacta, que parecía la de un cadáver abandonado, con los ojos inyectados de sangre que brillaban como dos ascuas. Fue lo último que vio, un rostro demoníaco que surgía de la negrura. Al recobrar un poco la visión, se incorporó, apoyándose con las manos en un estante, se tambaleó, tratando de ponerse en pie. La adrenalina le estalló en el sistema como una llamarada que le recorrió las venas. Un choque eléctrico que le anestesió el dolor de los cristales que se le clavaban en las manos. Intentó huir como pudo, se movía en todas direcciones, lanzando lo que podía a su espalda. Pero era inútil, la velocidad de aquella cosa le ganaba terreno. Sumergido en aquella penumbra, buscó la entrada principal guiándose por la luz que se filtraba, intrusa, por los restos del establecimiento. Su corazón le latía como si quisiera salirse de la garganta. Corrió, tropezando con los objetos que se le cruzaban. El suelo pegajoso y resbaladizo le hacía perder el equilibrio y casi caer, pero su terror le daba fuerzas. El cuerpo se le empezaba a entumecer, y la criatura no cedía. Oyó el rugido de esa cosa, que lo perseguía con una furia insaciable. Sintió su aliento caliente en la nuca, y su mano esquelética que le agarraba el hombro, tirándole hacia atrás. Gritó, con un aullido que le salió del alma. Vio la luz al final del túnel. Llegó a la entrada, donde el sol lo cegó por un instante. Pero poco le importó, vio su vehículo, y sin mirar atrás ni un segundo, se lanzó hacia él, abriendo la puerta con desesperación. Se metió y cerró de golpe la puerta tras de sí. Arrancó el motor, pisando el acelerador a fondo. Un dolor punzante en el pecho le calaba, la piel erizada y los poros dilatados eran los síntomas del terror. ¿Qué mierda es eso? ¿Un jodido drogadicto? Se preguntó, sin atreverse a mirar. Prefirió dejarlo a la imaginación. Aquello lo consternó. Durante todo el camino, condujo a casi 180 por la vía. Las calles desoladas de Austin, uno de los sitios más poblados de Texas. El pensamiento, la ira, el miedo, la confusión, se le incrustaron en la nuca con una fricción poderosa. Sus manos empezaban a arder, la adrenalina cesó y su cuerpo volvió a la normalidad. El picor de los trozos de vidrio incrustados en sus codos y palmas le hacían brotar lágrimas. Y el trauma, le dejó la mirada sin alma. Se decidió. No iba a estar ni un segundo más en la ciudad, lo que fuera que estaba pasando, era algo totalmente fuera de control. ¿Eso hace esa enfermedad? Se preguntó, con el miedo de que su familia la padeciera. Nadie lo sabía. Era el aire, el agua, las personas, los animales, los hongos, la comida. Nada le daba una solución que le reconfortara. El gobierno dejó de comunicar, las señales se destruyeron, la luz empezaba a escasear, y más de la mitad de la población abandonó sus hogares. Fue entonces cuando entendió, que si se quedaban un minuto más, todo se iría al traste. Las fronteras internas se desvanecen ante el espectáculo dantesco de la ciudad de Austin devorada por las llamas que la consumen desde adentro hacia afuera, tan corrosivas como un hongo infeccioso que se extiende a lo largo de las arterias. El ciclo de violencia no cesa. Los cadáveres calcinados de los civiles se arremolinan a los costados, humeando, esperando a ser consumidos por el tiempo. Mientras tanto, una alarma de retirada resuena por varias manzanas, como el último suspiro de una civilización que se extingue, poco a poco, por el virus. El humo de los coches se confunde con el olor a carne quemada de los restos de lo que alguna vez fueron humanos, y las barricadas de concreto destrozadas se funden con la misma madre tierra, que reclama por fin lo que le pertenece.
Algún que otro civil, aún con vida, se retuerce, con llagas y humo en los pulmones, suplicando por qué se termine su agonía. A lo lejos, el pelotón de fuerzas especiales, o lo que queda de él, se aleja en vehículos blindados. Han perdido una batalla, que desde un principio, se sabía perdida. En el lienzo del colosal cielo se despliegan una bandada de aviones de combate con cargas explosivas. Bombas. Mierda, Tony, tenemos que volver. Mi familia sigue en la ciudad. Grita Marco, desesperado, desde el asiento trasero de la camioneta que los lleva lejos del infierno. Lo siento, Marco. Es muy probable que tu familia ya no esté... Ni se te ocurra decirlo, cabrón. Lo interrumpe Marco, alzando la voz contra su líder. El resto del pelotón calla, sabiendo lo que está a punto de suceder. Un nudo de silencio se prolonga durante unos segundos, hasta que Tony replica. Lo siento, Marco. Pero es la verdad. No podemos arriesgarnos a volver. Es una orden. Le advierte Tony, con autoridad, deteniendo el vehículo y sujetando el brazo de Marco. A la mierda con todo esto, con todo. Esto está mal. Esas personas eran inocentes. Esto es inhumano. Marco, esas cosas no eran humanos. Tú los viste. Tú sabes la gravedad. Tú debes entender por qué esto es necesario. Como tu superior, te ordeno que conserves la calma y que te quedes aquí. ¿Conservar la puta calma? ¿Me estás jodiendo? Nos mintieron desde el principio y dejé a mi familia en la ciudad. No voy a huir con la cola entre las patas. Así que déjenme bajar del vehículo. Insiste Marco, desafiante, soltándose del agarre de Tony. Los presentes en la camioneta se miran de reojo, no dicen una sola palabra, pero todos coinciden con Marco. Los militares no son máquinas sin alma, tienen familia, gente que aman y que perdieron a lo largo de esta guerra. Pero respetan a los altos mandos, y más que eso, les temen. Nadie se atreve a mover un dedo, pero Tony, respetando su amistad, baja al nivel de Marco y lo comprende. Hace la señal de detener el vehículo, y lo despide. Marco, no te queda mucho tiempo antes de que empiecen a bombardear la ciudad. Marcan primero el área y el perímetro donde hay más concentración de civiles. Así que evita esas zonas a toda costa. Ve con tu familia y llévalas al lago Travis, está a unos 30 kilómetros al oeste de Austin. Toma la ruta 620. Allá hay un campamento militar donde se va a empezar a recibir refugiados. Ten cuidado. Una cosa más. Agrega Tony. Saca de su bolsillo una llave y se la lanza a la mano de Marco. Cerca del mirador de Roble Intacto hay una jeep con camuflaje, detrás dejamos armas y provisiones. Llegarás mucho más rápido si encuentras un vehículo práctico. Marco asiente, guarda las llaves en uno de sus bolsillos y acomoda la máscara de gas en su rostro. Marco trotó contracorriente, como un pez que se quería devolver a su hábitat. Su cuerpo regulaba el calor, su corazón bombeaba sangre de forma irregular y la carne erizada le mantenía alerta. La ventisca rodeaba su cuerpo, como queriéndolo empujar hacia atrás. Le costaba respirar con la máscara, pero el filtro de los respiradores le protegía del corrosivo aroma a azufre que se extendía a lo largo del camino, como una densa neblina que se mantuvo vigente durante todo el resto de la noche. Para llegar, pasó por bloqueos enteros de brasas encendidas, bolsas de cuerpos incinerados y el antiguo campamento de contingencia. No quedaban más que las cenizas. Cruzó, para finalmente llegar al mirador de Roble. Contempló durante unos segundos el lugar, como queriendo encontrar el coche entre el humo, el fuego y los restos de ladrillo. El paisaje era apocalíptico, como si el mundo hubiera terminado y solo quedaran las ruinas de una civilización perdida. Titubeó antes de avanzar, asegurándose de que no había nada vivo, o medio vivo. Se acercó, entre rápido y despacio, y finalmente, tras explorar con la visión, la vio. Una jeep militar casi intacta, con rasguños y restos de pólvora en el cofre. Sacó las llaves y pasó sobre unos cuantos escombros antes de poder llegar, abrió la puerta y encendió el motor, que rugió como un león. Se sacó la máscara de gas y la puso en el asiento del copiloto, encendió el aire acondicionado, y se llevó las manos adoloridas al volante. Arrancó el auto, tenso, nervioso.
Por un momento pensó en echarse la culpa, pudo haber puesto a su familia en un sitio más seguro. Pensó. Aunque a lo largo del camino, saliendo de la zona de guerra, comprendió que aunque quisiera, eso estaba fuera de su alcance. No era más que un simple soldado más, no estaba en un rango superior, ni mandaba. Era de la armada, solamente. Trató de marcar al teléfono de su hermana, Steffi. Fue inútil. Las torres de comunicación fueron las primeras en caer. La señal era nula, y el silencio en la línea le helaba el alma. El resto de la ciudad no era tan diferente, las desoladas calles se pintaban con los lienzos de la podredumbre y los pájaros carroñeros que acechaban, buscando un cadáver que comer. ¿Cómo una ciudad tan grande podía lucir tan desértica?, se preguntó, pisando el acelerador al tope, mientras oía con nervios el denso sonido de las aves de guerra merodeando la zona. Los primeros infectados hicieron acto de presencia al adentrarse en las calles más urbanizadas. Eran numerosos, como una manada de bestias esperando carne fresca que comer. Aún no se sabía a ciencia cierta qué eran. O si seguían siendo personas. Con las venas hinchadas a lo largo del cuello, los ojos color mostaza, la carne con necrosis y los espasmos musculares que los hacían contorsionarse, no se podía estar seguro de si conservaban rastros de humanidad. Marco vio cómo la hecatombe desató una oleada de estos seres carroñeros. Se podría decir que pasó varias veces y en varios lugares. Empezó con casos aislados. Los carteles de desaparecidos, como animales o personas, se multiplicaban por las calles, como un triste recordatorio de la tragedia que se cernía sobre la ciudad. Después, con la contención, las protestas que desembocaron en un combate entre los antidisturbios y los intolerantes. La acumulación de personas hizo más fácil al virus esparcirse silenciosamente hasta que fue demasiado tarde. Con los vídeos filtrados a redes sociales, de fuerzas armadas arremetiendo en contra de aparentes indigentes desarmados, dichas protestas se acrecentaron más y más, hasta que la bomba de tiempo estalló, y con tan solo un infectado, bastó para que el resto se condenara. La ciudad se convirtió en un infierno, donde el fuego, el humo y el grito de los muertos vivientes eran los únicos sonidos que se escuchaban. La gente trató de huir de Austin, causando un masivo embotellamiento que también conllevó a la facilitación de contaminación. Los coches abandonados, las maletas tiradas y las pertenencias olvidadas eran el testimonio de la desesperación y el pánico que se apoderaron de la población. Y así, un sinfín de sucesos que al final, condenaron a la ciudad. Marco arrastró el pie a tope hacia el acelerador, pasando entre la docena de carroñeros. Los esquivaba como podía, tratando de no chocar con los obstáculos ni llamar la atención de las criaturas. Algunas se lanzaban contra el vehículo, tratando de romper las ventanas o morder las llantas. Otras lo seguían a distancia, con la esperanza de que se detuviera o se quedara sin gasolina. El tiempo corría más rápido de lo que él podría desear. Sabía que tenía que llegar a su casa, a su familia, antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que las bombas cayeran. Aceleró el coche por las 2 últimas cuadras, esquivando los restos humeantes de vehículos, edificios y cuerpos que jalonaban las calles de Austin. El olor a muerte y a pólvora le quemaba las fosas nasales. Frente a él, se alzaba una pequeña casa de color azul, la única que parecía haber sobrevivido al infierno que se había desatado en la ciudad. La calle estaba desierta y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Marco sintió un leve alivio al ver que su destino estaba intacto. Con un gesto rápido, revisó el salpicadero y el retrovisor, buscando señales de peligro. No podía bajar la guardia, no ahora que estaba tan cerca. Aparcó el coche con un frenazo y saltó al asfalto. Corrió hacia la parte trasera y abrió el maletero, donde encontró las 2 enormes armas que le habían encargado. Cogió uno de los fusiles de asalto, se lo colgó al hombro y se ajustó el cinturón de balas que le cruzaba el pecho. Luego, se dirigió a la puerta principal de la casa, pisando con cuidado para no hacer ruido. Steffi, abre, soy yo. Marco. Susurró con angustia, golpeando la puerta con los nudillos. Vamos, joder, dime que estás ahí. Por favor. Steffi. Talia. Vamos, vamos, les dije que se quedarán en la casa, pasara lo que pasara. Contuvo el aliento, esperando una respuesta.
Sentía un nudo en el estómago y un sudor frío en la frente. Apoyó la oreja contra la madera, tratando de escuchar algún sonido. Pero solo había silencio. Un silencio sepulcral que le helaba la sangre. Marco se preparó para derribar la puerta, apoyando el hombro y empuñando el fusil. Pero antes de que pudiera hacerlo, oyó el clic del cerrojo. En ese momento, sintió una oleada de alivio y esperanza. ¿Steffi? Preguntó, con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente y tras ella apareció una chica de 16 años. Tenía el cabello rizado y negro como el carbón. Sus ojos eran de un azul intenso que contrastaba con su piel pálida. Sus labios estaban morados por el frío y vestía un conjunto de ropa negra y blanca que le daba un aire rebelde. Dalia, joder, qué bueno que estás bien, exclamó, soltando el fusil y abriendo los brazos para abrazarla. La estrechó con fuerza contra su pecho, como si quisiera protegerla de todo el mal. Fue como si todo lo demás dejara de importarle. Qué bueno que estás bien, creí que te había perdido. Balbuceó, con la voz entrecortada y el rostro desencajado por el dolor. Papá, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Replicó la chica, devolviéndole el abrazo. Se le notaba preocupada, pues la primera impresión de su padre fue la de un hombre en shock, con el uniforme manchado de sangre y polvo. ¿Dónde está tu tía? Preguntó Marco, separándose del abrazo. La tía Steph está en la cocina. Trató de llamarte muchas veces pero las llamadas no entraban. Estaba a punto de salir. Respondió Dalia, con voz nerviosa. Mierda, mira, no quiero que te asustes. Pero tenemos que irnos de aquí, ahora. No tenemos tiempo de alistar maletas, ropa, ni nada, en el camino nos las arreglamos. Dijo Marco, con tono de urgencia. ¿Qué? Papá, ¿qué dices? No me puedo ir sin mis cosas, no me jodas. Dalia, esto es serio. Sube al auto, ahora. Ordenó Marco, con firmeza. Dalia pensó en resistirse, pero vio la mirada de su padre y supo que no era el momento de discutir. Subió a la parte trasera de la jeep. Vio las armas y las cajas de comida y sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que las cosas iban en serio. Marco se desplazó a lo largo de la casa hasta llegar a la cocina, donde encontró a Steph. Marco, por el amor de Dios, qué bueno que estás bien. Steph, entra al vehículo que está allá fuera de la entrada, tenemos que irnos. ¿Qué dices? No tenemos mucho más tiempo, la ciudad entrará bajo bombardeo. Iremos al lago Travis. Hay un campamento donde nos mantendrán seguros. Vamos, ahora. Explicó Marco, con rapidez. Steph reaccionó, cogió unas cuantas cosas del buró y salió corriendo fuera de la casa, detrás de él. Arrancó el coche y encendió las luces, iluminando el camino lleno de escombros y cenizas. Pisó el acelerador y se alejó de la ciudad a toda velocidad. ¿Cómo que van a bombardear la ciudad? No hay tiempo de explicarlo. La gente que está enfermando, se convierte en... Para ser sincero, no tengo ni la menor idea. Son como caníbales. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Sé que suena a una locura, pero si hubieran estado allá afuera, los hubieran visto. Toda la razón de la contingencia fue síntoma de algo peor. Dalia, Cristina, tápate los oídos. Tu padre ya quedó loco. Nos estás haciendo una puta broma. Porque si es así, es una broma de muy mal gusto. No, escucha. Se ordenó incinerar los cadáveres de los enfermos, porque estos se levantaban después de muerto, pero no fue suficiente, las cosas no salieron bien allá, y se tomó como medida preventiva bombardear la ciudad para que el virus no lograse salir de Texas. ¿Qué hay de Allison? Albert, se supone que los dejemos a su suerte. Si eso, la estupidez que nos estás diciendo, es cierto, no deberíamos ir por ellos. Son nuestra familia también. Sé que es complicado. Si me estuvieran diciendo lo mismo a mí yo no confiaría, pero tienen que creerme. Solo échenle un pequeño vistazo a las calles por unos segundos. Apuesto que no prestaron atención al caos de allá afuera. Las mantuve a salvo a mi forma, y no pude hacerlo con la demás gente que yo quise. Las únicas personas que me quedan son ustedes, y no puedo permitirme perderlas a ustedes también.
Nadie dijo nada más. El silencio se apoderó del coche, solo interrumpido por el ruido del motor y el aire acondicionado. Marco echó un vistazo por el retrovisor. Vio como una luz roja se extendía por el cielo, como una ola de fuego. Era el inicio del bombardeo. Agarró el volante con más fuerza y rezó para que pudieran llegar al lago Travis a tiempo. Desde el otro lado de la ciudad, un padre de familia, sin saber nada, conducía herido, asustado con su familia.